Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Munevar, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar en los textos correspondientes al viernes 11 de abril del 2025. Nos acompañan en la sala los hermanitos del grupo de oración de Castilla. Milenita, muy buenos días, el Señor la bendiga. La invito para que comencemos con oración. Amén, buenos días, muchas gracias. Nos unimos entonces todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor Jesús, en esta mañana queremos presentarnos delante de tu presencia, Señor, para pedirte primero que nos perdones, que nos laves con tu preciosísima sangre, Señor, que con esa sangre, Señor, que todo lo lava, que todo lo limpia y que todo lo libera, nos permitas estar más cerca de ti, Señor, que saques de nosotros todo eso que no te agrada, todo eso que nos aleja, que no nos permite escucharte, Señor, percibirte y sentirte. Bendito y alabado seas, Señor, porque siempre estás atento a todas nuestras necesidades, porque siempre nos escuchas, porque siempre quieres hablarnos, siempre tienes un mensaje para nosotros, Señor. Gracias por eso, porque tus misericordias son nuevas cada día y porque tú haces nuevas todas las cosas, Señor. Gracias, bendito y alabado seas. En esta mañana te pedimos que envíes la fuerza de tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros, sobre los que estamos en sala, sobre los que vamos a intervenir, sobre los que nos están escuchando, Señor. Envíanos la fuerza de tu Santo Espíritu para que realmente tu mensaje, Señor, se haga vida en nuestras vidas, para que tu palabra, Señor, quede sembrada en nuestros corazones, para que nuestros corazones sean tierra fértil, donde tu palabra dé fruto, Señor. Tus palabras jamás serán en vano, Señor, y tú dices que nunca regresan a ti sin dar el fruto que se necesita. Danos, Señor, la gracia de ser terrenos fértiles para poderte escuchar. Danos la gracia en esta mañana de reconocer tu grandeza, de reconocer que tú eres verdadero Dios, verdadero hombre, y que nosotros somos tus criaturas, tus pequeñitos. Bendito y alabado seas, Señor. Gracias. Todo lo ponemos en tus manos, todo lo ponemos bajo tu luz, bajo la luz de tu Santo Espíritu, Señor. Ilumina nuestras vidas, ilumina nuestras oscuridades, Señor. Endereza lo que esté torcido en nuestras vidas, Señor. Danos vida, Señor, vida nueva. Sopla, Señor, sobre nosotros un nuevo aliento de vida, Señor, para asumir cada uno desde nuestras realidades, Señor, las cosas que están sucediendo en nuestras vidas. Pero también, Señor, para que podamos ser luz en la vida de otros, Señor, para que tu palabra siga corriendo a pesar de nosotros, pero también con nosotros. Bendito y alabado sea, Señor, que todo lo que hagamos en esta mañana sea para la mayor gloria y honra de tu nombre. Amén. Amén. Del libro de Jeremías. Oía la acusación de la gente, pavor en torno. Delátalo, vamos a delatarlo. Mis amigos acechaban mi traspiés, a ver si engañado lo sometemos y podemos vengarnos de él. Pero el Señor es mi fuerte defensor. Me persiguen, pero tropiezan impotentes. Acabarán avergonzados de su fracaso, con sonrojos eternos que no se olvidarán. Señor del universo, que examinas al honrado y sondeas las extrañas y el corazón, que yo vea tu venganza sobre ellos, pues te he encomendado mi causa. Cantad al Señor, alabad al Señor, que libera la vida del pobre de las manos de gente perversa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el peligro invoqué al Señor y Él me escuchó. En el peligro invoqué al Señor y Él me escuchó. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador.
En el peligro invoqué al Señor y Él me escuchó. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. En el peligro invoqué al Señor y Él me escuchó. Me cercaban olas mortales, torrentes destructores me aterraban, me envolvían las redes del abismo, me alcanzaban los lazos de la muerte. En el peligro invoqué al Señor y Él me escuchó. En el peligro invoqué al Señor, grité a mi Dios desde su templo, Él escuchó mi voz y mi grito llegó a sus oídos. En el peligro invoqué al Señor y Él me escuchó. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él les replicó: os he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos le contestaron: no te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia, porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Jesús les replicó: no está escrito en vuestra ley, yo os digo, ¿soy dioses? Si la escritura llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y no puede fallar la escritura, a quien el Padre consagró y envió al mundo, decid vosotros, blasfemas, porque he dicho, ¿soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que comprendáis y sepáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabulló de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había bautizado Juan, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a dar un minutito para que la palabra del Señor pase de nuestros oídos a nuestros corazones. Bueno, en esta mañana vamos a cambiar un poquito la dinámica. En este momento voy a compartirles el mensaje que llega a mi corazón sobre esta palabra, y posteriormente pues cada uno de ustedes tendrá la palabra para que pueda participar y también compartir lo que el Señor, el mensaje que el Señor les ha dado a cada uno de nosotros. Empezamos estas lecturas con el profeta Jeremías, y entonces vemos cómo él es un profeta, es una persona que tiene una misión clara. Ya él sabe cuál ha sido la misión que le ha sido encomendada, y desde allí pues nos da para mí la primera lección, y es que las dificultades o los tropiezos pues nos están ahí a la orden para todos, independientemente de que sigamos o no al Señor. Entonces, a veces nosotros pues seguimos al Señor, pensamos que al conocerlo, que al vivir con Él, que al estar permanentemente con Él, pues estas cosas o sucesos
inesperados o dificultades no deberían llegarnos. Y resulta que no necesariamente, porque efectivamente él, que es un profeta, que sabe y que ya conoce cuál es su misión, igual se ve enfrentado a diferentes situaciones que además, y fracasos, digámoslo así, también dificultades, problemas, no sé, incluso de los más cercanos. Pero vemos también cómo el profeta usa esta situación que se le presenta para la gloria y honra de Dios y cómo el Señor usa también estas circunstancias para manifestar su poder y su grandeza y para manifestar cómo nunca nos deja solos y cómo todas estas cosas que aparentemente parecen negativas, pues al final y se convierten en todas estas cosas que nos hacen más fuertes, que nos permiten adelantar procesos y que hacen que nosotros no salgamos igual de cómo estábamos. Entonces, también vemos cómo él hace aquí para mí una profesión de fe, ¿cierto? Porque declara cómo al final acabarán aquellos que se han metido con él, ¿cierto? En la parte inicial nos cuenta cómo estos, incluso los más cercanos, se vuelven contra él, que es algo que pues nos puede suceder a cualquiera de nosotros, pero él pone como estandarte al Señor y dice, el Señor es mi fuerte defensor, me pueden perseguir, pero miren lo que le va a pasar a mis oponentes, miren lo que, y lo hace desde la fe, desde la certeza de que el Señor está allí con él. Y de alguna manera luego le pide, ¿no? Declara quién es el Señor, que es el Señor del universo, su grandeza. Entonces, ¿qué hace aquí? Se reconoce pequeño. Se reconoce pequeño a pesar de que tiene una fe fuerte, una fe firme y sabe que el Señor le va a defender y que el Señor no le va a dejar avergonzado. A pesar de eso, declara además quién es el Señor y reconoce su pequeñez. Y cómo es el Señor el que va a obrar y no él mismo, sino el Señor que va a obrar para defenderle. Y luego termina pues con una alabanza, ¿cierto? Como dándole gracias al Señor y diciendo que el Señor libera la vida del pobre, el Señor está para defender al más pequeño, el Señor nos libra de las manos de gente perversa, que es lo mismo que se nos habla en el Salmo, ¿cierto? En el Salmo también hay una declaración de fe, un testimonio, unas palabras que salen de alguien que realmente se ha sentido respaldado por el Señor en circunstancias difíciles, en el peligro, en olas mortales, en situaciones destructoras, en el abismo, en los lazos de la muerte, o sea, en situaciones difíciles que ha tenido que se enfrentan. Aquí hay nuevamente otra declaración de fe, de declarar al Señor roca, alcázar, libertador, firme, escudo, fuerza salvadora. Entonces, hay todo un testimonio, igual que en Jeremías, de cómo la obra del Señor se hace real, se hace viva, deja de convertirse en palabras, en algo etéreo que creo, para convertirse en respaldo real, en situaciones reales, en testimonios que podemos dar desde nuestra propia experiencia. Entonces, si nosotros somos testimonios de esta actuar del Señor en nuestra vida, pues el llamado es a eso, a transmitírselo a otros. Y si no, si de pronto somos personas que estamos esperando todavía ver esa obra, pues entonces pensemos en esto, en que el Señor lo ha hecho con otros, en que el Señor en que esos testimonios que yo he escuchado de otros también se pueden hacer vida en mi propia vida. Y en cómo el Señor, nuevamente, como nosotros en nuestra oración, en nuestra vida, estamos llamados a mostrar la grandeza del Señor y que el reconocer esa grandeza del Señor nos lleve a reconocer nuestra pequeñez, nuestra debilidad, nuestra, ¿por qué no?, falta de fe, nuestra falta de fidelidad. El Señor es fiel permanentemente y nuestra debilidad y nuestra fidelidad a veces es probada incluso, en estos días le decía yo a alguien, nuestra fidelidad a veces es probada incluso en la lluvia, porque si deja de llover, pues ya nosotros no queremos asistir a la Eucaristía, ya no queremos asistir al grupo de oración, ya no queremos ir a visitar al enfermo, ya no queremos, incluso en la lluvia, hasta la lluvia hace que nuestra fidelidad sea volátil, pero el Señor no, el Señor permanece, el Señor
está allí siempre para proteger a aquellos a quien acuden en Él, a aquellos a quien realmente confían en Él y creen en Él. Y entonces aquí viene efectivamente el Evangelio, donde vemos pues que a pesar de que el Señor ha mostrado sus obras, a pesar de que el Señor no solo ha demostrado quién es a través de sus palabras, sino que sus palabras las ha llevado a realidades, a certezas, a situaciones que con los ojos han podido ver todas estas personas. Aún a pesar de esto, pues no se le cree. Y no se le cree porque es como que de alguna manera, no sé si ustedes han escuchado la expresión de no hay peor ciego que el que no quiere ver. Estas personas están cegadas de alguna manera porque el Señor se declaró y dijo quién era verdaderamente. Dijo, soy verdadero, yo soy un hombre que soy verdaderamente Dios. Y al decir eso, pues en su momento le decían, esto es una blasfemia, esto no es real, esto usted está haciendo pasar, usted está usurpando un lugar. Y allí se quedaron en eso sin trascender a que por los frutos los conoceréis, a que también las obras que el Señor hacía daban cuenta de quién era realmente Él, de qué era cuál era el mensaje de amor, de bondad y de misericordia que Él venía a darle a todas las personas con las que Él se encontraba. Entonces, a pesar de que el Señor sabe que que los ciegos no quieren ver y que los corazones están endurecidos, pues a pesar de eso, Él igual viene a mostrarnos quién es, a mostrarnos que es verdadero Dios, verdadero hombre, a mostrarnos que se hace carne para redimirnos, a mostrarnos que hay algo súper importante aquí, y es que miren, Jeremías se hace pequeño, reconoce su pequeñez, y de alguna manera Jesús también, porque las obras que Jesús hace, Él es claro en decir en que no son obras para su propia gloria, en que no son obras para Él edificar una posición o para Él darse un lugar de mayor importancia o para que la gente se asombrara de lo que Él hacía, no, sino que Jesús en ese momento reconoce también que Él lo que está haciendo lo está haciendo por obra de su Padre, por gracia de su Padre, por la fuerza que su Padre le da, y no por de alguna manera sus propias fuerzas, sino porque es el Padre el que le envió, es a Él a quien Él le está obedeciendo. Entonces dice, listo, no me quieren creer a mí, no creen en lo que yo les he dicho, bueno, entonces crean en las obras que he hecho, que además son obras de mi Padre. O sea, Él dice, las hago, pero no las hago para que me crean a mí, sino para que crean que Él está conmigo y que yo estoy con Él. Entonces, estas obras, el Señor también ahí reconoce la grandeza de Papá Dios, la grandeza de su Padre, y reconoce cómo también Él ha sido respaldado en esas obras por su Padre. Entonces, todas esas obras que Jesús hizo son muestra de la fidelidad de Papá Dios para con Él, y son muestra también pues de la fe inquebrantable que debemos tener, y de esa fe inquebrantable que tuvo Jesús al saberse respaldado por su papá, al saber que en cualquier circunstancia, que incluso cuando de alguna manera no era su momento, o él le dice a su mamá que no es todavía el momento, pero aún así sabe que va a ser respaldado por su padre. Entonces, pues para mí la palabra del día de hoy de alguna manera es fe y testimonio de esa fe, ¿cierto? A nosotros se nos pide en Gálatas, si mal no estoy, que creamos a pesar de no haber visto. Aquí ellos están viendo y a pesar de eso no creían. Entonces, el Señor nos dé la gracia de tener esa fe que parte de nuestro encuentro personal con Él, de haber visto y reconocido sus obras en nosotros mismos o en otros, de sabernos escuchados, de saber que Él es nuestra fuerza, nuestro alcázar, que a pesar de que el panorama parezca negro y que parezca que no hay esperanza, el Señor sí está ahí viéndonos, está ahí acompañándonos, está ahí respaldándonos para que su gloria se manifieste en nuestras vidas. Entonces, que el Señor nos dé la gracia de tener esa fe firme, esa fe fortalecida por el testimonio, por nosotros mismos, por otros,
para que seamos como aquellos que al final se mencionan en el Evangelio. Y dice que al final otros, el Señor se les escapa, no es su momento todavía, entonces se les escapa y va a otro lugar. Y allí otros sí creen, sí creyeron en esas obras y en esos, creyeron en lo que habían escuchado, que Juan había dicho y que se hacía realidad en Jesús. Que el Señor nos dé la gracia, mis hermanos, en esta mañana, en esta semana, de tener esa fe firme, inquebrantable, de sabernos escuchados, respaldados por el Señor y que todas estas obras que el Señor hizo y que continúa haciendo y que va a seguir haciendo sean el respaldo y un testimonio para nosotros de cómo si el Señor está ahí y va a estar atento y nos va a estar respaldando en todas las circunstancias de nuestra vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias. Ruthcita creo que tiene la mano levantada. Adelante, Ruthcita. Nelly hermosa, Dios les bendiga, un gran abrazo. Bendiciones para todos. Bueno, sí, estoy de acuerdo, o sea, con lo que Mile ha compartido, pero entonces yo digo hoy, como dice San Pablo en una de sus cartas, en 2 Corintios, y dice, somos perseguidos pero nunca abandonados por Dios, somos derribados pero no destruidos. Y entonces me pongo a pensar en la esperanza. Ayer hablaba Norman de la vida eterna que dice la palabra, o sea, ¿para qué vino Jesús a la tierra? Para darnos salvación, para mostrarnos al Padre. Y yo creo que la vida de cada creyente, la vida de cada quien que ha tenido un encuentro personal con el Señor, que lo conoce, que sabe que es Jesús, el Hijo de Dios, que vino a darnos plenitud en la ley por el amor. Entonces yo digo aquí la esperanza. Y no es una esperanza cualquiera, porque las esperanzas son circunstanciales, yo pienso, o sea, nosotros como humanos siempre tenemos una esperanza deseada, por ejemplo, de que a veces decimos y pensamos y las esperamos y se forman de pronto en desilusiones cuando tenemos nosotros, por los motivos que sean, con la pareja, con lo que sea. Esta esperanza de la que se habla, yo pienso, la que hablo yo hoy, digo yo, es una esperanza absoluta. Es una esperanza en un Dios que no defrauda, un Dios que es fiel, un Dios que es enviado, que ha derramado su Espíritu Santo en nuestros corazones, un Dios que en medio de todas las circunstancias, Él nunca, o sea, sus promesas las cumple. Entonces, eso es lo que el profeta Jeremías, y yo creo que todos los de la palabra, todos los que estuvieron, los profetas, los reyes, los que y hoy en día todos los que han creído, como Abraham, por ejemplo, que se hablaba, Abraham, ¿quién más que Abraham? Fe, esperanza, certeza de lo que el Señor le está diciendo en medio de las circunstancias, porque no vamos a decir entonces que va a ser fácil. No, no es fácil para ninguno de nosotros. Entonces, Él creyó, y como creemos cada uno de nosotros, en aquel que da la vida, en aquel que resucita a los muertos, en aquel que hizo tantas cosas, como lo decía Mile, pasó haciendo el bien, digo yo, y lo dice la palabra. Y quien crea, pues es el que da la gloria a Dios, el que espera. ¿Y cuánta gente estará esperando creer? Y quienes, como lo decía Mile, pues nosotros, los que ya tenemos firme esa esperanza en el Señor, en ese Señor Dios de la vida, el camino, la resurrección y la vida. Sabemos que nadie va al Padre sino por Él, que ha resucitado de la muerte. Estamos hablando ahorita de la ida a Jerusalén y que dio la vida por cada uno de nosotros. La dio porque ahorita dicen lo perseguían y Él se escabullía, pero Él no lo hacía porque tenía miedo, no. Él sabemos que Jesús lo hacía porque no había llegado su hora y porque Él no se la quitaban, la vida no se la quitaron, Él la dio por amor a cada uno de nosotros. Entonces yo creo que esa es la esperanza de los que creemos en Cristo, que en medio de las adversidades y las circunstancias vivimos en paz con Dios y sobre todo que hemos recibido esa gracia del Espíritu Santo,
en medio de las adversidades, en este momento de las misiones allá. Entonces, que salen nuestros hermanos, entonces, Normas, nuestros hermanos a esa misión. Esa es la esperanza que todo cristiano debe llevar, mostrar un Cristo resucitado como lo vamos a vivir en Cuaresma, en Semana Santa. Y pues nada, que el Señor nos dé la gracia del Espíritu Santo para poder creer, para poder tener fe y para poder hacer lo que tenemos que hacer. Dios les bendiga, un gran abrazo. Amén, a ti, Ruquita. Bueno, les voy a compartir un pequeño discernimiento y luego seguimos dando la palabra. Yo hago como un paralelo, me invita a esta liturgia a hacer como un pequeño paralelo entre el Evangelio y la primera lectura de manera especial. Bueno, el Salmo es complemento de los dos. ¿Y en qué sentido? Esa primera lectura es como una prefiguración de lo que Jesús también vivió. En ese entonces, en ese momento, Jeremías estaba viviendo circunstancias que no solo las de Jeremías, sino muchas situaciones de los profetas vivió Jesús. Aquí la primera idea es una contradicción. Mientras que Jeremías pide venganza, que en anteriores liturgias también complementan esta. Mientras Jeremías pide venganza y venganza, el Señor pide perdón para ellos. E incluso sabemos para qué el Señor hizo todo esto, vino a este mundo y permitió todo ese sufrimiento, especialmente en esa semana, para salvarnos, incluso la salvación también para ellos. Qué diferencia tan grande. Y nosotros en situaciones difíciles nos volvemos víctimas y pedimos venganza, o tenemos claro nuestra misión, que en eso es en lo que más me quiero enfocar. Jesús, aunque Jeremías también, pero Jesús tenía mucho más clara esa misión. Él tenía clara no solo la misión, sino estaba tan convencido de quién era, que él no le preocupaba, no se tomaba las cosas personal y no le preocupaba lo que pudieran o no hacerlo, porque finalmente de ellos no dependía del Padre. Y no solo tenía claro quién era él, que era verdadero Dios, verdadero hombre, el Hijo de ese Dios Padre, sino tenía mucho más claridad y convencimiento de quién era su Padre. Entonces a él no se dejaba, como verdadero hombre, no se dejaba llevar por sentimientos de miedo, de desesperanza, de ira, tal vez de cólera, de que mire estos que me hacen. O sea, él no dependía de la reacción de los demás. Y finalizo este pequeño compartir con una pregunta que escuché en una película que estaba viendo en estos días. Y la pregunta era, si yo fuera acusado de ser cristiano, ¿habría suficiente evidencia para acusarme? Jesús seguía hablando con ellos, pero antes les daba argumentos para que ellos lo acusaran más. Y esto lo uno a la claridad que tenía de quién era él, de su misión y de quién era su Padre. Y ahora yo me pregunto, si a mí me acusaran de ser cristiana, si ellos tendrían suficiente evidencia para decir si esta verdaderamente es cristiana, o antes me pondría a defenderme o a quejarme. No sé, yo todavía estoy tratando de resolver esa pregunta, más que con mis palabras y mis sentimientos, con mis hechos. Muchas gracias y le damos la palabra a Celina, por favor. Gracias, María Nancy. Muy buenos días, comunidad. Bueno, hoy encuentro a través de estas lecturas cómo el Señor nos ha tocado cada uno de nosotros en una reflexión de cómo nosotros nos manejamos o nos comportamos en estos tiempos actuales. A través de la primera lectura que nos enseña Jeremías. Muchas veces nosotros en nuestro estado espiritual, a veces nosotros sentimos como el peso de nuestras culpas, como el peso de aquello que sabemos a conciencia no hemos obrado bien.
Muchas de quienes nos ven quizás se alegran de los fracasos, de los tropiezos. Y esto le pasaba a Jeremías. Él decía, la gente lo acusaba, quería delatarlo, quería que Jeremías dejara de digamos, de ser ese profeta en el cual confiaba en el Señor, para que en su fracaso sintiera como ese dolor del pueblo, porque se había alejado de Dios. Pero por el contrario, Jeremías en su interior, él suplica, Señor, ayúdame a levantarme de estos fracasos. Y no quiero que el pueblo vea en mí, Señor, un hombre de tropiezo. Muchas veces nosotros nos pasa eso, cuando tenemos algo que llevar adelante, un propósito, una misión, y cuando las cosas no salen bien, el demonio nos lleva para atrás, como quien dice, desista de su obra. Pero por el contrario, aquí Jeremías nos enseña cómo le implora al Señor para que lo sostenga, para que le dé la fuerza, para que a través de su sufrir, su sentir, su expresión como ser humano, permita que conozcan en él cómo es bendecir al Señor en el fracaso y en el sufrimiento, cómo pedirle al Señor que nos levante de aquellos momentos en los cuales hemos caído. Hemos caído, ¿por qué? Porque estamos en pecado, porque nos falta fe, porque no hemos sido fuertes y fieles en el Señor, en su palabra. Y esto es lo que nos conduce a nosotros a implorarle al Señor, Señor, en el peligro, ayúdame a levantar. Dame esa fuerza y esa fortaleza, Señor, para seguir en la lucha. Tú me has dado una misión, Señor. Tú me has encargado llevar tu palabra. Tú nos has propuesto, Señor, a dar testimonio. Hoy que sea, Señor, ese día, cuando en mi momento de tristeza, de melancolía, quizás de darle consuelo a quienes también se encuentran en situaciones difíciles, Señor, que tu nombre sea proclamado. Danos esa fuerza y esa fortaleza de tu espíritu, Señor, porque sabemos que contigo al caminar, tú nos levantas de aquellas caídas, pero no nos dejas, Señor, a que nos vayamos al abismo. Tú siempre nos das esa fuerza y esa fortaleza para seguir adelante. Y qué maravilloso a través de la reflexión que nos deja San Juan en su Evangelio. El Señor demuestra aquí quién es el verdadero Dios, pero la fe ciega de aquellos judíos se llenan de tanto egoísmo porque no pueden entender que frente a ellos está el poder de la gloria del Señor. No pueden entender porque nunca guardaron una relación verdadera con Dios. No pudieron entender porque en ellos sentía más el ego de los sabios, de la sabiduría humana, más que de la sabiduría de Dios. Qué difícil también para nosotros cuando tratamos de dar a entender quién es el Señor, el verdadero Dios, a quien nosotros debemos seguir. Y más aún, prepararnos, porque estamos a puertas del Domingo de Ramos, donde nosotros vamos a decirle, Señor, queremos compartir tu presencia a través de esta semana, donde ofrecemos ese sacrificio a través de nuestros misterios del Santo Rosario. Vamos a vivir, Señor, contigo el sufrimiento y todo aquello, Señor, que tú padeciste por salvar no solamente a nosotros, sino al mundo entero del pecado y de aquella maldad que el demonio siempre domina y que nosotros a través de tu palabra queremos levantar. Amén. Gracias, María Nancy. A ti, Celi, muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir? Graciela, Nancy, una pequeña reflexión. Gracias. Aquí nos deja ver la primera lectura, Jeremías, ¿cierto? Yo siento que
debemos de seguir este ejemplo que Jeremías nos está dando acá, de manera de seguir esa fe, ¿cierto? En Dios, que no nos dejemos engañar, que nos busquemos siempre en Dios, que confiemos siempre en Él, porque Él siempre está ahí, porque Él es nuestro fuerte, es nuestro defensor. No nos dejemos de pronto bajarnos, ese amor que nosotros tenemos hacia Dios, sigámoslo, ¿cierto? La fe en Él es lo que nos muestra Jeremías. Y en el Salmo, pues en el peligro, nosotros lo invoquemos, ¿cierto? Es el Señor y Él, invoquémoslo, que Él nos escucha cada día que nosotros busquemos de Él. No nos dejemos derrotar, no nos dejemos engañar por personas que no quieren que nosotros escuchemos la palabra del Señor. Al contrario, siempre estemos muy cerca de Él y Él nos escucha. Así sea tarde, porque las cosas para Dios no es cuando nosotros querramos en el momento, sino cuando Él crea que nos da las cosas cuando nosotros lo necesitamos. Y en el Santo Evangelio me deja ver que nos damos cuenta que estas personas, estos judíos, cada día en el Santo Evangelio de San Juan nos habla de que siempre han querido agarrarlo, ¿cierto? Apedrearlo, sacarlo, desaparecerlo, pero como él dice, no es mi tiempo y no es mi hora. Entonces, él seguía hablando, mientras que estos judíos querían hacerle daño, él seguía haciendo sus obras, esas obras enviadas por su Padre. Ellos no comprendían que Jesús es el Hijo de Dios, ¿cierto? No, como que no lo creen y por eso ellos seguían diciendo que él estaba en blasfemia porque él decía que soy hijo de Dios. Él les explicaba, al menos él quería que creyeran en sus obras, creyendo en sus obras, a lo mejor creerían en él y no se daban cuenta que es él, todas estas obras que hace, las hace enviado por Dios, por su Padre. Entonces nosotros debemos de seguir este mensaje, que es lo que Él nos quiere dar, ver y entender qué es lo que nosotros estamos haciendo. Sigamos las obras, sigamos el mensaje, hagamos estas obras en el nombre de Dios, porque nosotros somos como esos chiquiticos ahí, sus hijos de nuestro Señor, para seguir su mensaje. Ese mensaje que Él siempre ha querido, que nos da con ese amor, esa alegría para llevarlos, ese mensaje a las demás personas que nos rodean. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias, Graciela. Le damos la palabra entonces a Norma, porque no veo más manitos levantadas. Amparito, ¿vas a hablar? Sí, señora, es cortico, pues ya lo han dicho todo, pero yo pienso que Jeremías nos está, nosotros debemos imitar a Jeremías, a pesar de que pues él también tuvo susto, pero nosotros también debemos tener esa fuerza, esa fortaleza, el Señor está con nosotros y no debemos tener miedo, sino que debemos estar pegados de su mano. No importa cuántos fracasos, como lo dice ahí, cuántas caídas se hayan tenido, sino lo que importa es cuánto es el amor que tú le tienes al Señor y cuánto es esa gracia en que tú le dijiste verdaderamente sí, o simplemente le dijiste de labios que sí lo amaba, que sí lo seguía, y en el momento de ahorita entonces le da susto y pega la carrera, se va hacia atrás. No. Hay que imitarlo y ser fuerte, seguir adelante, tener la fortaleza y la esperanza. Nosotros tenemos la esperanza puesta en el Señor y es Él el que nos va a respaldar, es Él el que va a estar con nosotros, es Él el que llevamos dentro. Todo aquel que... Pienso que todo aquel que recibe al Señor en esa pequeña Eucaristía donde Él se quedó, es para eso, para nosotros poder sentir su presencia, poder sentir su fuerza
y aunque estemos ya al punto del abismo, Él nos salvará. Amén. Gracias. Amén. Gracias a ti, Amparito. Norman tiene la palabra. Gracias, Nancita. Nuevamente, muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. La pregunta que a mí me surge de la liturgia de hoy es, el tema que a mí me surge de la palabra de Dios es, qué difícil es entender a la humanidad. Qué difícil. Dice un refrán, el que calla, otorga. En el Evangelio Jesús, ante las acusaciones, ante los ataques, ante las persecuciones, Jesús, pero lo están intentando matar, no se queda callado. Entonces, si se calla, otorga. Y si contesta, es contestatario. Si, por decir algo, si lo acusaran de algún pecado, de algo malo, si se cayó es porque, si se quedó en silencio fue porque está aceptando que es pecador o que cometió un error X o Y. Pero si levanta la voz para defenderse, es un contestatario, es un irreverente, es un grosero, es un atrevido. ¿Quién entiende a la gente? ¿Quién entiende a la gente? Entonces dice que en aquel tiempo los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él le replicó, os he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreas? Jesús está contestándoles. Jesús no se está quedando callado. Jesús no está diciendo, bueno, si ustedes quieren pensar así, pues está bien, piensen eso. Y si me van a matar por eso, bueno, está bien, mátenme por eso, porque ¿qué más le vamos a hacer? No, Jesús contesta. Y no porque conteste es contestatario, ni rebelde, ni grosero, ni atrevido, ni nada parecido. A ver, ¿por cuál de las cosas que he hecho me van a acusar? ¿Por cuál de las cosas que he hecho, de las cosas buenas que he hecho, por cuál de ellas me van a matar? O sea, ¿o qué malo he hecho con eso? Le contestaron, no te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Hoy, 2000 años después, nos damos cuenta que Él es Dios. O sea, 2000 años después, estamos reconociendo que sí era verdad lo que Él le había dicho. Y que los que estaban equivocados eran quienes los acusaban, quienes lo acusaban. Jesús respondió, otra vez responde, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo os digo, ¿sois dioses? El Salmo 8 dice eso. El Salmo 8 dice que nosotros somos como dioses. Si la Escritura llama a dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y no puede fallar la Escritura, ahí está diciendo Jesús algo muy importante, la palabra de Dios no falla, la Escritura no falla. A quien el Padre consagró y envió al mundo, ¿decís vosotros que blasfema? ¿Solo porque he dicho que soy hijo de Dios? O sea, Jesús se está apoyando en la palabra de Dios. Jesús se está apoyando en las Sagradas Escrituras. Jesús se está apoyando en lo que ellos dicen creer. Y como lo decíamos, creo que antier, ellos dicen creer, pero no creen. Ellos dicen creer, pero no creen. O sea, de alguna manera aquí Jesús lo que le está diciendo es, al fin ustedes creen o no creen en la palabra de Dios. ¿Le creen o no le creen a la palabra de Dios? Mire, cuando la gente es sorda, cuando la gente es necia, cuando la gente es terca, se le pueden dar todas las razones, se le pueden dar todos los argumentos, se le puede demostrar todo, el cielo y la tierra.
Pero si la gente, como ayer les decía a ustedes, si la gente quiere hacer algo, lo hace. ¿Por qué lo hace? Porque se le da, sí. Si no hago las obras de mi Padre, pues no me creáis. Jesús les dice, no, tranquilo, o sea, no hay problema de que no me crean. Si no si no he hecho las obras de mi Padre, pues no me crean. Aunque no me creáis a mí, creed a las obras. Crean en las obras. ¿Cuáles son las obras? Sanar enfermos, expulsar demonios, hizo milagros, tuvo misericordia, tuvo piedad, amó, nunca juzgó, nunca condenó a nadie. Para que comprendáis y sepáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Yo creo más bien que aquí el problema era que los que se decían religiosos no se sentían hijos de Dios. Y les enfurecía, les fastidiaba, les molestaba, les incomodaba que Jesús, un laico común y corriente, un carpintero, un muchacho hijo de José y de una señora llamada María, hablara de que él sí era hijo de Dios, o de que él era hijo de Dios, y los otros no cabían de la envidia, no cabían entre los chiros, se salían de los chiros de la envidia, les daba rabia, les daba celos, les fastidiaba, les incomodaba. ¿Se acuerdan ustedes de José, el hijo de Jacob? Y cómo los hermanos de José le tenían envidia y le tenían rabia a José. Porque José era el hijo amado de Jacob, el predilecto, el cuba, el especial. Y no fue por eso que lo querían matar. Y no fue por eso que lo terminaron vendiendo. Pues aquí estos judíos estaban demostrando que estaban llenos de exactamente lo mismo. Y no podían ni siquiera creerle a las obras que Jesús había hecho. Intentaron de nuevo detenerlo. La pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál es la razón? ¿Cuáles son las acusaciones que tienen para contra él? Jesús hizo algo maravilloso y ustedes me van a disculpar. Voy a hacer aquí un cuadro comparativo con lo que yo he visto que ha pasado con una señora venezolana que ustedes han oído hablar de ella, María Corina Machado, y cómo el régimen la quiere atacar, la quiere matar, la quiere desaparecer, y ella aparece en un evento público, nadie la puede tocar y luego vuelve y desaparece. Y el régimen no sabe dónde está, no sabe dónde buscarla, no sabe dónde encontrarla. Yo no estoy diciendo que ella sea Dios ni nada parecido. Te digo que esa señora debe tener un respaldo impresionante de Dios y es católica. Y es católica. Porque alguien podrá decir, no, pero esto que está diciendo aquí las escrituras como que no cuadra, eso debe ser como ficción. Lo tenían agarrado y luego ya no lo tienen agarrado. Lo tenían rodeado y ya no lo tienen rodeado. ¿Cómo así que se les escabulló? ¿Cómo así que se les salió de las manos? Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde había estado bautizando a Juan y se quedó allí. Y muchos acudieron a él y decían, Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que habló de este era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Entonces, en el dilema que he tratado de orientarme en mi intervención, es Jesús se debería de haber quedado callado, Jesús debía haber contestado, ¿qué tenía que haber hecho Jesús?
Y la respuesta es muy sencilla. Nada de lo que Jesús hiciera iba a cambiar la posición de los judíos. Nada de lo que Jesús hiciera, bueno ni malo, iba a cambiar la decisión que ellos ya habían tomado. En estos días en los grupos de oración decíamos, el pecado es una decisión del ser humano. El pecado es una elección del ser humano. Cuando uno quiere pecar, peca. Cuando no quiere pecar, no peca. Y esta gente quería matar a Jesús, punto. Esta gente quería tener envidia. Esta gente quería tener celos. Esta gente quería desaparecer a Jesús porque no lo podía soportar, no lo aguantaba. Y eso sigue sucediendo hoy todavía. Eso sigue sucediendo. Y entonces no importa a nosotros lo bueno que hagamos, ni siquiera importa lo malo, lo que importa es hay que desaparecer a esa gente, hay que acabar con esa gente, hay que callar a esa gente. Si lo logramos callar, si logramos que no prediquen, si se quedan callados es porque teníamos la razón, van a decir. Pero si nos contestan, vamos a decir que son rebeldes, vamos a decir que son groseros, vamos a decir que son contestatarios. ¿Qué hace Jeremías? Oí la acusación de la gente, pavor en torno. Delatadlo, vamos a delatarlo. Mis amigos me acechaban mi traspié, a ver en qué momento caía, a ver si engañando lo sometemos y podemos vengarnos de él. Eso decían de Jesús. Pero el Señor es mi fuerte defensor. Me persiguen, pero tropiezan impotentes. Acabarán avergonzados de su fracaso. Su sonrojo eterno no se olvidará. De 2000 años todavía estamos hablando de la ignorancia con que estos judíos atacaban y acusaban a Jesús. Quedaban en ridículo. Acababan avergonzados con sonrojo eterno. Señor del universo, que examinas al honrado y sondeas las entrañas y el corazón. Aquí está Jeremías orando. Igual que también Jesús terminó orando en Getsemaní. Aquí Jeremías está orando. ¿Qué es lo que nos debe a nosotros importar, mis hermanos? A nosotros lo que nos debe de importar es lo que Dios piensa, lo que Dios dice, lo que Dios habla de nosotros, cómo Dios nos mira, o sea, la opinión de Dios sobre nosotros, no la opinión de los hombres. La opinión de los hombres nos debe de resbalar, porque al hombre nada lo tiene contento. Al hombre, al ser humano, nada lo llena. Siempre van a tener un pero, siempre van a tener algún argumento, así sea rebuscado. Siempre se van a tener que inventar algo. Señor del universo, que examinas al honrado, que sondeas las entrañas y el corazón, que yo vea tu venganza sobre ellos, pues te he encomendado mi causa. Tenemos que aprender a colocarnos en las manos del Señor, ponernos en las manos del Señor en medio de todas las dificultades. Ahora, si somos nosotros los que hacemos eso, si somos nosotros los que nos colocamos en la posición de atacar, de perseguir, de acusar y de querer matar, pues tendríamos que preguntarnos si es que de pronto en nuestro corazón hay celos, hay envidia, hay resentimiento, hay rencores, nos creemos menos, nos da rabia que los otros se crean mejor que nosotros. Eso nos pasa mucho a nosotros los católicos. Uy, que si nos pasa, claro que nos pasa. Y nos pasa con nuestros hermanos no católicos. Nos pasa con ellos, nos pasa porque ellos de pronto proclaman la palabra con mucha seguridad. Ellos reconocen y se dicen hijos de Dios, y a nosotros como que nos da cierta rabiecita y cierta envidia. Y muchas veces cuando ellos en sus reuniones oran y el Señor se glorifica y se manifiesta de alguna manera, por dentro nosotros sentimos como una cierta rabiecita, como una cierta envidia, ¿o no? ¿O no? Repito, es fácil colocarnos en la posición de víctima. Ahora pongámonos en la posición de acusadores, de perseguidores. ¿No sienten envidia muchas veces los grupos apostólicos de una parroquia con los de los grupos carismáticos? ¿No les da como cierta rabiecita que ellos puedan cantar, alabar, alzar sus manos sin pena, sin miedo?
No les da muchas veces rabiecita o celos o envidia que en esos grupos carismáticos se hable de sanaciones, de liberaciones, de cambios, de transformación de vida. No les da muchas veces rabia y celos cuando muchas veces ven que esos grupos crecen y se fortalecen mientras que los de ellos van disminuyendo cada día más. ¿Cuántas veces en la iglesia somos la parte oscura? ¿Cuántas veces en la iglesia somos la parte negra, la parte mala de la historia? Tendríamos que recapacitar. Y si lo pasáramos a nuestras familias, ¿no nos puede pasar exactamente lo mismo? ¿O acaso nosotros no sufrimos de envidia? ¿Acaso nosotros no nos da rabiecita cuando alguien de la familia prospera más, crece más, le va mejor, qué sé yo? Tengamos cuidado. No sea que posando de víctimas seamos victimarios, como les está pasando por ahí a algunos en el Congreso. Cantad al Señor, alabad al Señor, que libera la vida del pobre de las manos de gente perversa. Como quiera que sea, pongámonos siempre en las manos del Señor. Siempre invoquemos su nombre y siempre confiemos en Él. En el peligro invoqué al Señor y Él me escuchó. Pueden haber dos peligros, el peligro externo o puede haber el peligro interno. Puede que el peligro esté dentro de mí mismo, mis pequeños demonios. Pidámosle a Papá Dios que nos libre primero del peligro interno y después del peligro externo. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Muchísimas gracias. Nancita, nos ayuda cerrando con una oración, por favor. Amén, muchas gracias. Te damos gracias, Papá Dios. Te damos gracias porque aquí nos tienes, porque somos tus hijos. Ya no nos llamas siervos, es más, ni siquiera amigos, nos dices hijos. Gracias por esa paternidad divina sobre cada uno de nosotros. Gracias porque nos has elegido, porque dispones nuestros oídos, nuestros sentidos, nuestro corazón para ti. Nos has hecho, Señor, lugar de tu presencia. Gracias por tu mamita hermosa, por esa hermosa princesa, madre, modelo y maestra. Y a ti, mamita hermosa, te decimos, ruega con nosotros, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que aprovechemos a través de este tiempo de preparación, recurrir siempre al Señor, que analicemos cómo es nuestra actuación, cómo nosotros estamos llevando la palabra del Señor, de qué manera debemos presentarnos a cada uno de nuestros hermanos para que sembremos en ellos el verdadero testimonio del Señor. Amén. Amén. ¿Alguien más va a orar? ¿Para qué ejemplo tuyo, mamita María? Con la cabeza en alto, con dignidad, con radicalidad, con carácter y con amor. Digamos sí y vayamos a llevar el mensaje al mundo entero. El Señor nos bendice. Amén. El Señor hace brillar todos sus luz y nos concede su favor. Amén. El Señor, nosotros y nos concede la bendición de Dios, Padre, pues Santo, sea con todos nosotros. Gracias por su presencia en este momento, en esta reunión virtual. Para el Señor no hay espacio, no hay barrera, no hay límites. Y hasta la tecnología se vuelve instrumento de amor y evangelización. En ese sentido, también los invitamos a los grupos de oración, formación y misión. Son grupos, reuniones presenciales, donde como comunidad nos reunimos para crecer, para fortalecer nuestros lazos, para escuchar la palabra de Dios ahí presencialmente, para alabar, bendecir y seguir glorificando su nombre. Para tener claro también la misión, para
tener esa fuerza de voluntad y de no dejarnos llevar por nuestros sentidos y cumplir con esa misión que el Señor a cada uno de nosotros nos ha dejado, en las que ha confiado, que nos ha encomendado. En estos grupos nos reunimos de lunes a sábado en diferentes puntos de la ciudad y el lunes en Subia y en Fusagasugá. En pantalla aparecen los nombres, los horarios, los lugares. Allá son acogidos, allá somos acogidos todos y fortalecemos nuestros lazos de amor como hijos de nuestro Señor Jesús. Igual aparece un número de contacto 310-554-3814, donde puede comunicarse, solicitar más información, incluso aportar para crecer. Si no podemos asistir a los grupos de oración de Fuentes, los invitamos a que hagan parte de un grupo de oración, de una comunidad, para seguir creciendo como esos soldados de Cristo. También le damos gracias al Señor por las ofrendas recibidas en los grupos de oración. Le pedimos al Señor que multiplique, que bendiga, que tome esas ofrendas y las bendiga, las multiplique y que tome esas ofrendas, que sean bien administradas. Son ofrendas que destinadas exclusivamente a la evangelización, también para llevar el reino de los cielos a cada persona y que sean muchos más compartiendo el mensaje de amor y en ese encuentro personal con el Señor. Igualmente, en esta cuenta de Nequi 301-551-2161 recibimos las ofrendas, que son semillas económicas de amor para la evangelización. Nos encontramos nuevamente a las 3 de la tarde para orar el Santo Rosario. Hoy viernes, último viernes de Cuaresma, oramos de manera especial por liberación. Se toman las intenciones de cada uno de los hermanos y se les entregan de la mano de Mamita María a nuestro Señor. Oramos unos por otros. Mañana nuevamente, 8 de la mañana, liturgia de la palabra.